Hola a todos y bienvenidos a este nuevo análisis. Hoy vamos a diseccionar un dolor de cabeza monumental para cualquier persona con un volante entre las manos o afición por la mecánica, el archiconocido código OBDI2 P0186. Vamos a dejarnos de adivinanzas, de cambiar piezas por cambiar y de gastar dinero a lo tonto. Aquí vamos a ir directamente a la raíz, tanto mecánica como eléctrica, para entender qué está pasando realmente en nuestro vehículo. Para que no nos perdamos, la hoja de ruta de hoy es súper directa. Primero, veremos qué es exactamente este código. Segundo, sus causas y síntomas. Tercero, cómo hacer un diagnóstico paso a paso. Cuarto, esos errores garrafales que debemos evitar a toda costa. Y finalmente, las reparaciones que de verdad funcionan. ¡Vamos al lío! Empezamos por el principio. Sección 1. ¿Qué es el P0186? A ver, antes de coger la caja de herramientas hay que entender el idioma del coche. El P0186 significa literalmente que el sensor de temperatura de combustible B está fuera de rango o tiene un problema de rendimiento. Y aquí entra en escena el PCM, es decir, el módulo de control del tren de potencia. Este ordenador está constantemente vigilando el voltaje del sensor. Si ve que el voltaje es muy alto, muy bajo o simplemente no cuadra con la temperatura de la calle, ¡pam!, hace saltar la alarma al instante. De hecho, nuestras fuentes lo clavan con esta frase: el PCM es ese cerebro escondido bajo el capó. Y este cerebro, para hacer bien su trabajo de inyectar combustible en milisegundo a milisegundo, necesita información precisa. Ojo, que en los vehículos flex fuel, los de combustible flexible, esto es aún más crítico. En estos motores, el sensor hace un trabajo doble. No solo mide la temperatura, sino que evalúa los niveles de etanol y otras variables. Es la manera que tiene el motor de, por así decirlo, saborear el combustible para funcionar de forma suave y eficiente. Pasamos a la sección 2, causas y síntomas. Vamos a buscar a los culpables. Bueno, ya tenemos el mensaje de error. ¿Y ahora qué? Lo primero que nos suele venir a la cabeza es: seguro que el sensor está roto. Pero, un momento. Sorprendentemente, muchísimas veces el culpable no es esa pieza tecnológica, sino algo súper básico: el cableado. Un cable pelado por el roce, un cortocircuito o un simple conector que se ha aflojado con las vibraciones del motor son los auténticos responsables la mayor parte de las veces. Resulta casi cómico echarle la culpa a un ordenador carísimo cuando el problema es un cable de 2 céntimos. Otras causas menos directas pueden ser el sensor de temperatura ambiente o el de aire de admisión, y un fallo del propio PCM es extremadamente raro, casi un unicornio en este tipo de averías. Y claro, ¿cómo se nota todo esto al conducir? La señal más evidente, la que no falla nunca, es esa luz amarilla del motor encendida en el cuadro de instrumentos. Pero a nivel práctico el coche puede volverse un auténtico suplicio. Hablamos de que cuesta arrancarlo en frío, da tirones molestísimos al acelerar o de repente pierde un montón de potencia, algo gravísimo en los vehículos de combustible flexible. A veces el sistema informático es lo bastante listo como para parchear el error y disimular los tirones temporalmente. Pero no nos engañemos, si la luz brilla, el fallo sigue ahí, mermando el equilibrio del motor. Sección 3. Vamos con los pasos para un diagnóstico preciso. Nada de ir a ciegas. Aquí es donde se separa un diagnóstico profesional de una simple pérdida de tiempo. Paso 1, absolutamente crucial, buscar siempre los boletines de servicio técnico, los famosos TSBs del fabricante. Muchos modelos ya tienen este fallo súper documentado. Paso 2, buena iluminación y a inspeccionar visualmente los cables y conectores. Buscamos óxido, pines doblados o cables demasiado tensos. Paso 3, sacamos el multímetro. Hay que confirmar que llegan esos 5 voltios de referencia y que la masa está perfecta. Sin electricidad, el sensor es ciego y mudo. Paso 4, con un escáner en tiempo real o un osciloscopio, comparamos la temperatura que lee el ordenador con la real. Y por último, el paso 5, medir la resistencia óhmica interna de nuestro sensor. Cuarta parte, errores a evitar. Cuidado aquí porque nos la jugamos. El diagnóstico es como un campo de minas. Un paso en falso y la avería se multiplica. Las buenas prácticas mandan revisar el cableado lo primero, y súper importante desconectar los módulos de control antes de medir cualquier resistencia. El peor error común: salir corriendo a comprar un sensor nuevo simplemente porque el código lo menciona de pasada. Pero ojo, que hay algo todavía más destructivo: medir la resistencia con el circuito conectado. Se pueden freír literalmente los circuitos internos del ordenador con el voltaje del multímetro. Nunca, repito, nunca hay que saltarse estas normas de seguridad ni ignorar los boletines oficiales. Llegados a este punto de tanta información técnica, siempre suele surgir una pregunta muy humana. ¿Qué pasa si simplemente ignoramos el código? Si el coche arranca, ¿podemos seguir circulando como si nada o estamos jugando con fuego? La respuesta es tajante. La gravedad es altísima. No se debe ignorar bajo ningún concepto. Pensemos en ello. Si el ordenador no sabe a qué temperatura está el combustible, va a calcular fatal su densidad. ¿El resultado? Una mezcla de aire y combustible completamente inadecuada. El motor funcionará demasiado rico o demasiado pobre. Esto significa un consumo excesivo de gasolina,
emisiones por las nubes que arruinarán cualquier inspección técnica. Y, lo peor de todo, daños a largo plazo. Ese combustible sin quemar destroza los convertidores catalíticos. Y en los vehículos flex fuel, una mala calibración mantenida en el tiempo puede reventar el motor por detonaciones incontroladas. Es un tema muy serio. Llegamos a la última parte. Sección 5. Reparaciones efectivas. Vistos los enormes riesgos, vamos a poner soluciones reales sobre la mesa que de verdad funcionen. Como ya hemos intuido, la primera línea de ataque nunca es comprar componentes caros a ciegas. Lo primordial es sanear, soldar o cambiar cualquier cable o conector defectuoso que vaya hacia el sensor. Si esa infraestructura está impecable y solo si el sensor suspende las pruebas del multímetro, entonces procedemos a cambiar el sensor de temperatura y composición. El tercer paso, si lo indican los boletines de servicio, sería actualizar el software del PCM. Y por favor, recordad, cambiar el PCM entero queda estrictamente reservado como el ultimísimo recurso para casos rarísimos y comprobadísimos. Si nos llevamos una sola idea de todo este análisis, tiene que ser esta. Revisar a fondo los cables y conectores antes de nada ahorra muchísimo tiempo y dinero. En un mundo del motor plagado de alta tecnología y componentes electrónicos carísimos, el análisis metódico y la paciencia siguen siendo las herramientas más formidables de un taller. ¿Por qué cambiar el cerebro electrónico entero cuando quizás el coche solo tiene un cable suelto que nadie se paró a mirar? La próxima vez que se ilumine esa luz de advertencia, valdría la pena detenerse a pensar, ¿realmente se ha roto la máquina o es que simplemente ha perdido la capacidad de comunicarse con nosotros?